Compañera, bienvenida, muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias a usted por la invitación y realmente pues poder informar a la población de todo lo que estamos realizando desde el Ministerio de Salud como una prioridad de nuestro buen gobierno, ¿no?, en el aspecto de la vacunación voluntaria contra la COVID-19. Doctora, al momento nos encontramos en una fase bastante importante. Entiendo que también de los pocos países de la región en este momento que estamos en esta fase, conocer un poquito qué implica encontrarnos en este momento de vacunación hacia las personas que están en primera línea, servidoras y servidores públicos que están ahí de primera línea de atención a las familias nicaragüenses. Previo a ello, pues también nuestros adultos mayores recibieron ya su inoculación, obviamente adultos mayores con padecimiento de una enfermedad crónica. ¿Cuán importante todo ese proceso y cómo llegamos a este punto? Bueno, realmente esta es una etapa importante para nosotros que viene a ser el producto de todo un esfuerzo, ¿no?, de gestión a través de compras, de donación, por diferentes vías. Nuestro gobierno ha dado una prioridad, ¿no?, a la introducción de la vacuna contra la COVID-19, al igual que el resto de los países, ¿no? Nosotros iniciamos, como lo hemos compartido en otros momentos, desde el año pasado todo este proceso para asegurar una cobertura óptima, útil, como decimos nosotros, y en este caso, pues la recomendación de la OMS, poder proteger a las poblaciones de cada uno de los países entre un 60 y 70%. En ese sentido, nosotros este año logramos hacer la introducción con la vacuna donada a través de la Federación de Rusia, en donde protegimos a uno de los grupos más vulnerables, que son las personas con enfermedades renales crónicas, y ya posteriormente, cuando ya recibimos las vacunas a través del mecanismo COVAX, la primera cantidad de vacunas que nos correspondían en este primer semestre, que también es otro mecanismo que apoya a los países de la región, y la donación que recibimos en ese momento de la India fue que nosotros desarrollamos el inicio de la vacunación contra la COVID-19 a los grupos de riesgo de 60 y más años, con 2 o 3 enfermedades crónicas de base, y también a las personas con cáncer o a las personas con cardiopatías que estuviesen su estado en condición pues de poderse vacunar, que estuvieran estables. Y esta otra etapa que estamos en este momento dando seguimiento, ¿no?, la prioridad que establece la misma OMS y que estaba ya establecido en nuestro plan de introducción, el hecho, ¿no?, de vacunar ya al personal de salud de primera línea, pero también al personal de otras instituciones que estaban de cara o que están de cara a la atención de las personas, por ejemplo, en los puntos fronterizos, donde tenemos personal de la policía, personal del ejército, de ICSA, de migración, de aduana, y entonces eso viene a sumar, ¿no?, la protección de personas que están de cara a la atención directa, sobre todo en estos lugares donde están entrando extranjeros, y aunque nosotros tenemos establecido para la introducción la muestra negativa contra la COVID-19, sí es importante continuar protegiendo. Y en esta etapa se logró ampliar a personas hasta de 55 y más años. O sea, abrimos el espacio no solamente de 60 y más, sino que ahora se baja el grupo de edad hasta 55 y más años, siempre con enfermedades crónicas de base. Y todo esto para asegurar, ¿no?, la protección de los grupos más vulnerables. Todos estamos sujetos a poder enfermarnos si no tomamos las medidas preventivas, ¿no? Y si la persona que tiene un cuadro respiratorio no opta por cumplir todos los aspectos que son normados para su atención, su seguimiento y las medidas de protección. Pero en el caso de los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas de base, independientemente de la edad, sabemos que son grupos más vulnerables que tienden a complicarse y poder desarrollar hasta una situación de un desenlace fatal. Por eso la prioridad de nuestro gobierno y el actuar ha sido dirigido a proteger en primera instancia a los grupos de mayor riesgo, y incluyendo en esta etapa ya trabajadores de la salud de primera línea y trabajadores de otras instituciones que están de cara y atención directa a la población. Doctora, entender un poquito en retrospectiva y para llegar a un contexto de lo que implica este esfuerzo que se está realizando en este momento, que además nos ubica en una postura bastante ventajosa de cara a la prevención en torno a la región. ¿Cuán importante fue que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en primeros momentos, cuando se decretó previo incluso que se declarara pandemia, organizara un equipo, una comisión del más alto nivel a nivel interinstitucional para ir entendiendo lo que iba a implicar todas las respuestas de cara a esto que aún hoy, a pesar de existir vacunas, se está trabajando sobre la marcha? Creo que un elemento clave fue ese que estás vos indicando, ¿no? Hubo un plan de preparación previo a la presencia del primer caso en nuestro país, apoyado en esta etapa, ¿no?, por la OPS en Nicaragua y la OMS con sus recomendaciones para que todos los países elaboráramos estos planes de respuesta, ¿no?, y de prevención ante la situación que se estaba presentando a nivel mundial.
Y en ese sentido, uno de los elementos más importantes fue la conformación de esta comisión interinstitucional con el objetivo de garantizar un abordaje integral, porque no solamente es el Ministerio de Salud brindando atención, sino que también otras instituciones, migración, policía, ejército, dando dentro del plan aquella respuesta importante de la captación y el seguimiento oportuno de los viajeros, para que nosotros ya una vez ubicados en sus barrios, en sus viviendas, en sus comunidades, pudiésemos garantizar el seguimiento en esa primera etapa por 21 días de manera presencial y ahora por 14 seguimiento telefónico por una semana más, y que aunque entren con pruebas negativas, nosotros garantizamos siempre el seguimiento, porque a veces el nivel de anticuerpos puede ser muy bajito y no se detecta y pueden después desarrollar algunos síntomas. Por eso es importante que todo ese trabajo coordinado con IPSA, en la parte fronteriza, con el ejército, la policía, migración, aduana, son claves, ¿no?, para poder responder y dar un seguimiento oportuno a los pacientes que estaban o a las personas que estaban entrando al país y garantizar de esa manera su control y detección temprana y poder garantizar el tratamiento y las medidas preventivas alrededor de un cuadro que pudiese ser sospechoso o positivo. Realmente ese esfuerzo se sigue manteniendo, seguimos trabajando juntos en esa línea y eso es lo que fortalece, ¿no?, nuestra capacidad de respuesta para poder enfrentar la situación epidemiológica que está aconteciendo en otros países y que gracias a este esfuerzo, a esta prioridad de nuestro gobierno y al trabajo conjunto hemos logrado mantener ese comportamiento epidemiológico bastante estable, cuando en otros momentos, en otros países, la situación de incremento de casos y de fallecidos pues ha retornado y etapas en que esto disminuye, pero en las últimas etapas se había dado un incremento importante en algunos países. Así vemos la situación también de la India tan compleja que necesita pues que los países estemos solidarios unos entre otros, pero que nos ayuda a tomar y reforzar las medidas a nivel interno nuestro para poder contener la transmisión de esta enfermedad. Que además implica esfuerzo desde las instituciones, pero también acompañamiento desde la familia, desde lo individual. Doctora, entender un poquito, por ejemplo, algunas acciones que se fueron tomando, unas sobre la marcha, otras dentro de un modelo ya de presaberes del modelo de salud familiar y comunitario. Conocer en principio cuán importante fue la creación de espacios especializados dentro de las unidades hospitalarias, pero no de cara a esta pandemia, sino en previo, es decir, porque obviamente se ha reforzado. Eso también no hay que pecar de obvio, pues. Definitivamente uno de los aspectos más importantes de nuestro gobierno durante todo este periodo ha sido el fortalecer las infraestructuras de las unidades de atención en relación a hospitales y a condiciones de las emergencias, de las áreas de cuidados intensivos, de laboratorio, de los espacios de consulta externa, y entonces eso vino ayudando desde el punto de vista de infraestructura, pero también dentro del proceso de formación y capacitación del personal. Nosotros venimos viendo el fortalecimiento de las especialidades de los médicos y también enfermeras y técnicos en el área de cuidados intensivos, no como vos decís con el objetivo de enfrentar la pandemia, sino de mejorar la calidad y los aspectos del abordaje de los pacientes en estas áreas. Y esto ha sido muy importante porque teníamos una base fortalecida de una mejor infraestructura de personas ya capacitadas desde el punto de vista de nuestro personal de salud, que fueron muy importantes para la respuesta. Y todo ese proceso anterior al primer caso y en el proceso también de nuestro plan de respuesta estableció en los diferentes hospitales cuál va a ser el área y el flujo donde los pacientes respiratorios sospechosos iban a entrar directamente sin hacer contacto con el resto del hospital, que eso es muy importante porque en nuestro país no se utilizaron los hospitales en un 100% en cada departamento para atención de COVID, sino que se dejaron áreas importantes para su abordaje, pero el resto del hospital mantuvo la atención en otras enfermedades. Y las unidades de atención primaria, en el caso nuestro, mantuvieron el flujo aparte totalmente para los cuadros respiratorios, pero el resto de las atenciones de las otras patologías y los programas para mujer y niñez se mantuvieron de igual manera separados, asegurando que en nuestro país sea uno de los pocos que dejó de funcionar en las otras acciones en salud. Y si tomamos en cuenta ya la parte externa, todo el desarrollo de las actividades comunitarias a través de clínicas móviles, de las brigadas de salud y también del proceso del desarrollo del hospital en mi comunidad, que viene a fortalecer la atención desde el punto de vista de las especialidades, llevando a los especialistas directamente hasta la atención en la comunidad y en los barrios. Entonces nosotros no detuvimos vacunación, no detuvimos acciones de lucha antiepidémica, que tiene que ver con fumigación, tiene que ver con aplicación de BTI, con visitas de sensibilización y más bien
Todo eso basado en nuestro modelo y con aquella etapa de las visitas casa a casa para dar información, sensibilizar y captar a las personas con cuadros respiratorios y sospechosos de COVID en su momento, fueron un elemento que nos ayudó realmente a dar esa respuesta integral e inmediata y poder establecer, ¿no?, el abordaje y los tratamientos necesarios para las personas que eran sospechosas y también para la toma de muestra y dar el seguimiento a los casos positivos y los controles de foco alrededor de los mismos, que son aspectos que se siguen manteniendo para dar esa respuesta oportuna y cortar transmisión de los casos. Y es muy importante y también meritorio reconocer eso que usted ha descrito, doctora, a partir de la realidad que las familias nicaragüenses han constatado en el terreno. Porque si hay una auditoría, creo yo, inmediata, son las familias nicaragüenses y esos pacientes crónicos que acuden cotidianamente, es decir, a su centro de salud, a su puesto médico, y que van allí precisamente también las embarazadas, es decir, un gran trabajo que no se detuvo. Conocer a partir de ese encuentro con la familia cuán importante fue, por ejemplo, el proceso de sensibilización, cuán importante el proceso de información. Se realizaron varios millones de visitas casa a casa y bueno, es decir, en medio de una situación bastante adversa, porque no conocíamos precisamente cómo iba a desarrollarse toda esta pandemia. Hemos visto que otros países pues dieron, como usted ha descrito, por ejemplo, tristes imágenes para la humanidad en torno a la respuesta de la pandemia, pero bueno, Nicaragua caracterizado por esa línea de atención con la familia. ¿Cuán importante ese aspecto de la información y sensibilización? Yo creo que fue la clave, ¿no? La base de nuestro modelo tiene a la comunidad organizada, ¿no?, como un elemento fundamental para el desarrollo de las acciones, y el trabajo entre ministerios, la participación de otras instituciones y la comunidad organizada en sus diferentes barrios y comunidades permitieron, ¿no?, esa visita casa a casa usando los medios de protección, manteniendo la sana distancia para poder realmente dar a conocer más información en ese momento sobre los síntomas, cómo se prevenía, y eso fue clave en relación a que directamente llevaste a cada familia la información requerida para tomar las medidas preventivas, pero también te permitía detectar dentro de la familia en la visita si había alguien con algún cuadro respiratorio que pudiese ser asociado con otra situación, de otro virus, otra bacteria, pero que en ese momento pues se valoraba como un caso sospechoso y eso indicaba inmediatamente si era un cuadro leve, su tratamiento y su resguardo en casa o la necesidad de captarlo y llevarlo a una unidad de mayor resolución, sobre todo cuando eran personas mayores, cuando eran personas con enfermedades crónicas de base, que ya sabíamos que esas en un periodo de tiempo el desarrollo de la enfermedad podían desarrollar síntomas con mayores complicaciones, porque este virus no solamente te afecta a nivel respiratorio como nosotros manejamos, por ejemplo, la gripe. Este virus tiene una afectación a nivel sistémico y es muy importante que cuando las personas tienen cuadros crónicos de base desarrollan mayores situaciones de riesgo. Entonces era importante hacer ese traslado. Entonces si vos ya comenzabas a dar tratamiento, a tomar medidas de resguardo domiciliar, que decíamos nosotros en ese momento, que nosotros llamamos el cuidado responsable, ¿no?, y cuidadoso dentro del hogar, tomando todas las medidas, porque era un cuadro leve, recibía su tratamiento según el protocolo establecido y las personas que requerían su abordaje a nivel hospitalario, pues se garantizaba todo ese proceso y todas las medidas de resguardo de los contactos que se requerían. Entonces todo ese aspecto trabajado de una manera integral y coordinada con todos los actores claves a nivel de la comunidad fueron muy importantes para que las personas adquirieran información, pero también para que se captara inmediatamente a las personas. Se pasaba varios días por el mismo punto, ¿no? Porque puede ser que en este momento no estuvieras desarrollando ningún síntoma, pero al retornar en una semana más, puede ser que alguien ya lo tenía. Y entonces vos ya decías, ¿hay alguien que tiene cuadro? No tuvimos, pero ya está este. Entonces, la misma familia juega un rol importante en el autocuido, y creo que solo eso es posible desarrollando el modelo que nosotros tenemos, donde ellos saben que son la base, ¿no?, del autocuido, de la vigilancia comunitaria, y eso es muy importante porque también se evidenciaba cuando personas regresaban al país, sobre todo cuando venían por territorios que nosotros llamamos puntos ciegos. Inmediatamente la comunidad decía, bueno, Marta vino de Costa Rica ayer y vino y se guardó en casa. Entonces ellos mismos a través de la vigilancia comunitaria también indicaban también personas que podían ser un factor de riesgo en ese momento y que estaban ingresando fuera del país. Eso solamente se logra en un sistema donde las familias están claras que es por su bien, en que ellos juegan un rol protagónico, que no solamente son receptores de atención, sino que también generan
ese cuidado de ellos y de toda su familia y del entorno, porque nuestro modelo habla del cuidado de la familia y del ambiente y del entorno alrededor de nosotros mismos, para que realmente el impacto en salud de todas las medidas que se realizan tengan ese meta alcanzada, ese objetivo concluido al final de poder mejorar las condiciones de salud. Creo que todo ese proceso de fortalecimiento desde el punto de vista de salud y las acciones realizadas directamente en la comunidad y con la comunidad han sido elementos importantes para la respuesta ante la COVID y otras situaciones de riesgo epidémico que hemos tenido, y que nos han ayudado a mantener este comportamiento epidemiológico bastante estable, no comparado con otros países, pero que tenemos que continuar ahora, como vos decías, con la vacunación de los grupos de riesgo, protegiendo las complicaciones, pero también cumpliendo con las medidas preventivas. La recomendación de la mascarilla, el lavado de manos o uso de alcohol y la sana distancia son elementos clave, sobre todo cuando hay nuevas cepas, cuando se introducen personas que vienen de otros países. Y entonces la protección que tiene que tener cada una y la responsabilidad de cada uno de nosotros en los diferentes ambientes, sobre todo en ambientes en que hay mucha cantidad de personas y que no conocemos, es importante continuar protegiéndonos. Conversando sobre ese importante mecanismo de acompañamiento a los países para compartir con nuestra audiencia, ¿no? Si nos regala un poquito mecanismo COVAX y también esa interacción sinérgica de nuestro Ministerio de Salud con la OPS y la OMS. Bueno, para nosotros es muy importante, ¿no? Desde el año pasado se conformó este mecanismo y que está coordinado a través de la OMS y de la OPS. Y en ese proceso, pues, es un mecanismo que te asegura la gestión de una manera equitativa y con solidaridad entre todos los países para conseguir 3 elementos básicos, que eran, primero, los tratamientos, porque nosotros sabemos que en el momento de crisis muchos medicamentos y equipos se vieron afectados en la disponibilidad de igual manera a todos los países, sobre todo aquellos que tenían una cantidad importante y que no estaban preparados con la cantidad de medicamentos y la cantidad de equipos para poder responder a esa necesidad. Y también cómo pensar que en un momento valorabas que era un cuadro respiratorio y cómo las cosas al complicarse ameritaban otro tipo de protocolos de atención que requerían también tratamientos que había que buscarse. Entonces eso apoya el mecanismo COVAX, el hecho de que podamos tener acceso a diferentes insumos requeridos. El otro aspecto es la parte diagnóstica, o sea, tener los reactivos necesarios para las muestras y poder detectar oportunamente la positividad de los casos. Y el otro aspecto, el de las vacunas. Entonces, en ese sentido, todos los países, la mayoría de los países de la región de las Américas aplicamos al mecanismo porque ya tenemos una trayectoria de compra de vacunas a través de la OPS con el fondo rotatorio, y ese era un mecanismo que nos podía apoyar. Las diferentes modalidades eran compras. Podía ser cofinanciamiento, que algún donante diera alguna parte del dinero para la compra de vacunas, y en el caso nuestro, pues donaciones, que ahí estamos varios países, que fuimos definidos por nuestra experiencia con la Alianza Gavi, que ya habíamos tenido trabajos coordinados con la introducción de diferentes vacunas, pues la introducción de la misma, en ese sentido, pues hemos venido trabajando. Pero esto tiene que ver también con el aspecto del acceso y disponibilidad de las mismas, porque las vacunas han venido desarrollándose poco a poco, y en ese sentido, aunque hubo un fondo propio de los países, otros de donaciones a través del mecanismo COVAX, se hicieron contrataciones con diferentes laboratorios para poder tener la cantidad de vacunas y asegurar en ese momento. Lo que tenemos definido es que en el año 2021 íbamos a tener el 20% de protección de las poblaciones que teníamos a través de las vacunas obtenidas por este mecanismo. Y en ese sentido, pues la disponibilidad de las mismas ha sido una limitante para poder entregar las cantidades requeridas a los diferentes países.